Pues hoy en un nuevo episodio de Lo que me quita el sueño, platicaré de algo que no acabo por comprender en toda su dimensión. No sé si me debe de preocupar de más, si me debe de ocupar, qué sí preocupa, qué no preocupa, porque hoy en día compartimos tanta información. Hay bases de datos tan inmensa que hacen que el ChatGPT y las demás inteligencias artificiales, Alexa, Siri, que haya muchísima gente que no se puede mover en una ciudad si no usa el Maps o si no usa el Waze. Todo está ahí metido. Las bases de datos gigantesca que nos van diciendo hasta qué comprar y nos van recomendando qué hacer con nuestra vida diaria, qué libros nos toca leer, qué series deberíamos de escuchar o qué ruta para llegar a mi trabajo debería yo de tomar. A mí lo que me quita el sueño es tanto que he leído de gente que dice, pues es que algún día llegaremos a Terminator, ¿no? Y entonces son las máquinas las que nos van a dominar a nosotros. O me quita el sueño profundamente que los gobiernos están un poco en la de prohibir o cómo regulo y qué sí hago y qué dejo de hacer. Y para hablar del tema, insisto, porque no soy ningún experto, solamente un lector, hoy hemos invitado a quien sí lo es, a mi amigo Eugenio Salas, probablemente el invitado más joven que ha habido en este podcast, pero él, además de ser profesor de inteligencia artificial, él es el puntal de Naciones Unidas para la inteligencia artificial en nuestro país. Eugenio, bienvenido, y déjame empezar con algo muy sencillo. ¿Me debe de quitar el sueño la inteligencia artificial? Hola, Salomón. Qué gusto estar aquí en el podcast. Gracias por la invitación. Y sí, yo creo sí tiene que quitarnos el sueño. A mí me quita el sueño, honestamente. Ok. Sí, es algo que estoy constantemente O sea, si nos queríamos pensando. tranquilizar, hoy no. Adelante. Sí, hay que ser honestos. Y también el otro día estaba, normalmente hablo mientras duermo y me dijo mi familia que empecé a hablar de inteligencia artificial mientras dormía. Ok. Entonces sí, ya es algo que está arraigado dentro de mí, pero también es algo que me quita el sueño y que hay que estar preocupados, ocupados y también ver los beneficios que tiene esta tecnología, porque es algo increíble que tiene bastantes formas de ayudar. Pero a la sociedad. lo primero. Sí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué me preocupa? Pues tiene varias vertientes que hay que poner atención. La primera, una de las que más escuchamos, es el desplazamiento de profesiones en el ámbito laboral. La inteligencia artificial está automatizando muchos procesos y eso llega a afectar en las actividades que son muy manuales en el día a día de muchas personas, y la inteligencia artificial puede automatizar. Pero esto ha sido siempre con los avances tecnológicos, ¿no? Cuando surgió el automóvil, eso iba a quitar trabajo, cuando surgieron las máquinas y con la revolución industrial. Y lo que hemos visto al paso del tiempo es que nos vamos transformando, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de empleos sí se pueden perder y cuáles no? De todo tipo. A ver, empecemos con el primer ejemplo que me viene a la mente: call centers, ¿no? Un call center donde tienes a personas hablando por teléfono para solucionar un problema o dar atención, pues la inteligencia artificial, un chatbot, un ya chatbot 100% lo 100%, va a poder contestar. Exactamente. Y sientes que estás platicando con una persona. Como si habláramos tú y yo por el teléfono. Ya hay modelos o herramientas. Una de ellas se llama Eleven Labs, por si les interesa. Se puede usar para clonar las voces. Ok. No, bueno, pues ahí hay otra, ¿no? Y cosas más sofisticadas. A mí me toca, pues yo estudio y sigo muy metido en temas de salud, la capacidad diagnóstica que ya tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, tras una mastografía.
el que sea la inteligencia artificial el que te dé el diagnóstico, y hay incluso estudios en donde se compara qué tan bien le fue al diagnóstico cuando lo hicieron médicas y médicos y cuando lo hizo la inteligencia artificial. Y la verdad es que el margen de error ya es muy pequeño, insisto, porque hay mucha información y hay decisiones binarias. Exacto. Cuando son mucho más complejas, cuando necesitan del entendimiento analítico de la complejidad humana, la cosa es diferente, ¿no? Claro, bueno, lo mencionas, es parte del avance tecnológico de la humanidad, el automatizar cosas y como dices, todo es unos y ceros al final del día para esa toma de decisiones, pero ya tiene un alcance analítico. Lo que debemos de poner atención es la parte ética de derechos humanos en cómo toma las decisiones la inteligencia artificial, porque ya toma decisiones por sí solo. A ver, déjame ir por partes. Primero, entonces, lo que nos debe preocupar, uno, nos dijiste, sí va a haber un cambio en el empleo, sí hay algo que tenemos que ir previendo porque va a haber empleos que como los conocemos hoy no existan, va a haber otros que se sigan necesitando, ¿no? Toda la actividad de cuidados, la enfermería, pues eso hasta el día de hoy es insustituible por la inteligencia artificial. ¿Qué más te preocupa? Estoy ahorita en la parte de preocupación. Ahora regreso a la parte de lo que nos ocupa, pero ¿qué más te preocupa? Tú ya decías, el chatbot te clona la voz, te clona la cara, hay deepfakes, hay cosas ya increíbles, ¿no? Videos pornográficos hechos 100% con inteligencia artificial. ¿Qué más te preocupa, Eugenio? Sí, los deepfakes es un tema sumamente importante que hay que poner también atención, porque estamos viviendo un ataque a nuestra privacidad también, y chicos y chicas de escuelas están sufriendo de pues clonación de sus identidades, de sus caras, de sus voces, para crear o simular una realidad que no existe, o sacar algunas imágenes pornográficas de tus compañeras, etcétera. Entonces es algo muy negativo, y sí, los deepfakes también puede simular cualquier situación de forma hiperrealista. Entonces esa es otra preocupación. Me preocupa la cantidad de demanda hacia trabajos que necesitan habilidades con inteligencia artificial. Hoy se necesitan ingenieros de IA, ingenieros de datos, ingenieros de, gobernanza de datos, todas esas profesiones que, al menos en México, no estamos preparados para tener una implementación de inteligencia artificial de manera segura y con privacidad de nuestra información. Déjame preguntarte, porque digo, las primeras veces que escuchamos un video clonado, pues era muy impresionante, pero conforme pasa el tiempo, vamos aprendiendo a por lo menos ponerlo en duda. Cuando recibimos un video decimos, no, esta es noticia falsa, esto está armado, esto está hecho. Ya somos mucho más incrédulos de lo que recibimos. Nos vamos forjando nuestras propias defensas para ocuparnos de, por ejemplo, estas cosas. Voy a algo más que te preocupe, el empleo, las habilidades, los deepfakes, las habilidades. ¿Qué más nos debería de preocupar como humanidad en materia de lo que hoy estamos viendo? Honestamente, este es un tema que me interesa mucho y que quiero seguir aprendiendo. Armamento que utiliza inteligencia artificial para la situación geopolítica que estamos viviendo. Hay empresas que utilizan inteligencia artificial para hacer ataques muy precisos con drones, con armamentos automatizados. Sí. Ok. Entonces eso es algo muy grave también que hay que tener en cuenta, que ya se está usando para la guerra también.
Bueno, pero ¿cuál es el límite de todo ello? Antes de saltar incluso a lo que nos debería de ocupar y lo que tendríamos que estar haciendo como gobiernos y como individuos. Pero antes de eso, ¿cuál es el límite de la inteligencia artificial? Porque yo a veces veo mucho más preocupados o advirtiéndonos cosas a quienes están inmersos como tú en el mundo de la inteligencia artificial que a quienes vemos desde otras áreas del conocimiento el tema en donde decimos, bueno, pues al final de cuentas, el límite está en el propio ser humano y las capacidades de lo que ha vertido en sus bases de datos y en las cosas, pero hasta ahí, la limitación es la propia limitación humana. Y la inteligencia artificial que muchas veces vemos fallar tantas veces cuando le preguntamos cosas y cometer errores es porque lo único que tiene como fuentes son las bases de datos, que insisto, cuando son respuestas binarias se vuelve mucho más preciso, pero cuando son decisiones complejas en donde hay valores que intervienen como la libertad, la democracia, la generosidad, la filantropía, pues ahí se empieza a perder esa capacidad binaria de la propia inteligencia artificial. ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial hoy? Sí, las personas que están adentro de la industria pues ven esta preocupación porque al final lo ves como desde una perspectiva de creador, ¿no? O no de consumidor. Cuando eres consumidor estás usando la inteligencia artificial para preguntar cuál debería de ser mi dieta esta semana, qué debo de comprar en el súper, qué medicina tomo, me siento deprimido, dame algún consejo, pero pues estamos viendo preguntas y respuestas en donde estos modelos que utilizan lenguaje natural, nuestro lenguaje, eh, pueden conocernos de forma muy precisa y pueden también conocer nuestra conducta. Entonces, esa es otra preocupación que tengo, que las big techs, las empresas de Pero tecnología conocer grandes, nuestra conducta o conocer nuestros hábitos que se despliegan en información que solicitamos, información que pedimos, etcétera, sí, hábitos, patrones de de consumo, consumo, patrones también que no es de. nuestra conducta. Pues no, pero lo podemos también, ya cuando vas juntando esos patrones y lo ves desde una perspectiva más amplia, pues puedes predecir la conducta de algún usuario. Predecir por quién vas a votar, Totalmente. pero a la hora de que llegas a la urna, pues tienes sentimientos, ¿no? Sí, sí, pero pues al ser consumidores de esta tecnología somos muy manipulables y también ¿Manipulables o predecibles? predecibles, pero también estas empresas Big Techs toman nuestra información, nos conocen de forma muy precisa y pueden también mandarnos publicidad súper precisa para influir en nuestra toma de decisiones. Entonces no solo somos predecibles, sino ya también manipulables. Muy bien. Bueno, allá un listado de cosas que nos preocupan, Sí. pero ahora pasemos a la siguiente parte. ¿Cómo nos ocupamos? Y déjame dividirlo en dos. ¿Cómo nos ocupamos como gobiernos? ¿Qué legislación, qué regulación, qué definiciones tendríamos que estar discutiendo y tomando para poder estar mejor preparados y ocuparnos en efecto de estas preocupaciones? Primero, gobierno. Sí, pues actualmente estamos en un momento en donde no se ha aprobado ninguna iniciativa asociada a inteligencia artificial. Tenemos nuestras leyes asociadas con la privacidad de los datos, la ley de protección de datos personales, pero fuera de eso estamos muy atrás en estas iniciativas de inteligencia artificial, pero también porque no podemos avanzar a hablar de inteligencia artificial si no se tiene una buena gestión de los datos y de la privacidad de los datos, que también vivimos con constantes leaks de información que también causan extorsiones a los ciudadanos, etcétera. Entonces, si queremos hablar de inteligencia artificial, tenemos que fortalecer nuestros marcos de gobernanza de datos. Pero hablando de inteligencia artificial, pues... ¿Puedes dar un ejemplo de en qué ha fallado esto? Pues sí,
Las empresas aún culturalmente no son conscientes de la importancia de la privacidad de los datos de sus usuarios, en México al menos. Entonces no existe una cultura para tener una buena gestión de los datos y se puede hacer más de parte del gobierno para incentivar esta protección y gestión de la información. Y hablando de iniciativas de inteligencia artificial, pues necesitamos saber qué acercamiento le vamos a dar. Si vamos a tener un acercamiento enfocado como a las regulaciones de Europa, que son muy estrictas, o vamos a acercarnos a la perspectiva de Estados Unidos, que es más pues sobre la innovación. ¿Qué país lo ha hecho bien? ¿Qué país lo ha hecho bien? Si tuviéramos que calificar o tener algún gold standard, alguien que tendríamos que estar mirando. Yo creo que Europa es donde tenemos que estar mirando, pero también aprender de sus errores y no tomar un acercamiento tan estricto, porque eso también puede limitar el desarrollo. Detener la innovación, exactamente. Pero es muy bueno que y se adelantaron mucho para estas leyes. ¿Y qué regulan? Regulan el uso ético de la inteligencia artificial, tienen principios muy claros sobre cómo se debe de utilizar de forma ética y también ya están regulando un término que se llama agentes de IA, que son sistemas computacionales autónomos que toman decisiones por sí solas. Entonces, esto es lo que se regula actualmente. A mí me parece muy importante y tiene que haber entidades regulatorias, ¿no? Regreso a un ejemplo de salud, que son los que me son muy familiares. Tú tienes una instancia que es la COFEPRIS, que te dice el medicamento que estás comprando para que te quite dolor de cabeza, yo te certifico, después de haber revisado la sustancia activa, etcétera, que en efecto te va a quitar el dolor de cabeza. Necesitas que la COFEPRIS tenga capacidades para poderte decir que un software diagnóstico sí tiene en efecto la capacidad para detectar un tumor de mama cuando te haces la mastografía. Necesitas un ente regulador con las capacidades, en efecto, para regularte. ¿Se tienen hoy en México? No se tiene y es ideal. También hablando de ejemplos de países a seguir, está Estonia. Estonia es un gran ejemplo de la gestión de los datos, de cómo descentralizaron el manejo de los datos por sector. Entonces, cada sector, cada secretaría tenía sus datos, lo descentralizaron, creando interoperabilidad para compartir información entre cada uno de ellos y así poder crear modelos de inteligencia artificial para los ciudadanos. Pero para eso estamos muy lejos en México. O sea, leyes que protejan los datos, instituciones que puedan certificar que lo que se está produciendo, que se está vendiendo, realmente hace lo que tiene que hacer y no falla. ¿Qué más tendría que hacer un gobierno? ¿Se te ocurre algo más? Sí, programas de capacitación. Programas de capacitación en donde sea uno de los focos claves en donde preparemos a los habitantes, a los mexicanos y mexicanas para tener estas habilidades que les van a permitir estar dentro de la industria y no ser... Poder aprovecharla. Exacto. Y déjame con esto ir. ¿Qué nos debería de ocupar como individuos? A quienes nos están viendo, ¿qué tendríamos que estar haciendo para poder atender o atajar las preocupaciones, pero además aprovechando? Como individuos, ¿qué nos toca hacer, Eugenio? Mucha curiosidad, aprendizaje continuo, no parar de informarnos porque hay noticias de inteligencia artificial todos los días, hay novedades todos los días y también saber cuál va a ser nuestro juego, porque ya la inteligencia artificial es un pilar dentro de nuestras vidas, está en todas nuestras aplicaciones de nuestro teléfono, está en toda la tecnología que usamos en este momento y necesitamos saber cuál va a ser nuestro papel
en esta tecnología. Y aquí se abren muchos roles que podemos tomar. No solo tienes que ser un matemático para poder involucrarte en la industria. Puedes ser también creativo y empezarlo a usar para poder, por ejemplo, hacer un emprendimiento en cuestión de semanas o en cuestión de días incluso. Poder también acercarte hacia cómo unir la política, inteligencia artificial, gobernanza de IA. Entonces, no asustarnos por esta tecnología, sino saber cuál va a ser nuestro papel y cómo la vamos a usar de herramienta para justo habilitar nuestros talentos. A ver, cuéntanos un poquito la parte que nos puede emocionar. ¿Qué potenciales tiene esto y cómo va a ayudarnos en nuestra vida diaria y en nuestra posibilidad de mejor existencia? A ver, a mí me emociona mucho el usar la inteligencia artificial para programar. Y ya es una habilidad que muchos pensaban que ser programador iba a ser la carrera que te iba a abrir todas las puertas, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya lo hace y puedes hacer aplicaciones en cuestión de horas. Puedes hacer emprendimientos en cuestión de días, y esto va a abrir muchas oportunidades para los jóvenes y también para el país. Si sabemos utilizar esta tecnología y les damos las herramientas a los jóvenes para que empiecen a crear, podemos crecer como economía también. A ver, ayúdame a tratar de traducirles a quienes nos escuchan qué pueden ver en los próximos años que se mejoren nuestras vidas gracias a la inteligencia artificial. Pueden ver, es que... Como habitante de una ciudad. Como habitante de una ciudad. A ver, ¿qué vas a ver diferente? A ver, déjame, yo te echo una. Claro. Por ejemplo, con inteligencia artificial puedes mejorar muchísimo tus sistemas de semáforos. Sí. Puedes mejorar muchísimo tus sistemas de transporte público, tu monitoreo de la calidad del aire y el pronóstico de cómo va a venir el aire. Totalmente. Pero pues tú eres el experto. A ver, sí, cuéntanos. Todas esas son ideas fantásticas, justo utilizando agentes de inteligencia artificial, sistemas autónomos que toman decisiones por sí solas. Podemos empezar a crear ciudades inteligentes en donde puedas conectar un sistema y como ciudadano puedas pedir ayuda para, por ejemplo, un compañero del TEC de Monterrey creó una aplicación, un chatbot alimentada con las bases de datos de la PGR, en donde tenían su historial de crímenes y de delitos en la ciudad, y le podías preguntar al chatbot a qué hora y en dónde es más propenso que pase tal crimen, o si voy a tal zona a tal hora, qué crímenes y qué probabilidad existe de que pasen esto. Entonces esa se me hace una idea increíble, y también es solo una idea, y con las que menciona Salomón, de cómo podemos usar la IA para una ciudad más eficiente y para hacer que los ciudadanos tengan una vida más óptima. Déjame preguntarte, el problema no es la inteligencia artificial, no es si es más inteligente o no. Yo no creo que sea más inteligente que nosotros, tiene más información y más capacidad de buscar en esa información y darnos una respuesta. Yo creo que la inteligencia tiene mucho que ver con nuestras capacidades complejas de sentir, de que te salgan maripositas en el estómago. No es lo mismo que un programa te diga qué mujer puedes enamorarte, sino cuando la ves, realmente te emociona, sí. te provoca. Pues eso no lo tiene la máquina. No tendríamos nosotros que estar decidiendo qué hacer con la inteligencia artificial y no estar esperando a que llegue sola. Sí. Es ahí donde definimos nuestro rol de consumidores o de creadores. Y sí quiero hacer énfasis en que si no tomamos este acercamiento que menciona Salomón, vamos a ser víctimas de muchos usos incorrectos de la inteligencia artificial. A ver, justo la inteligencia artificial ya puede
hay gente que está usándolo para tener relaciones, como tener su novia de inteligencia artificial. Okay. Eso es preocupante y nos está quitando esta forma de relacionarnos como humanos. Entonces es importante que seamos conscientes de cómo usamos y las preguntas que le hacemos, y si ya está siendo demasiado intrusivo en nuestras vidas, porque puede afectarnos como sociedad y como humanidad en nuestra forma de relacionarnos. ¿Qué decisiones tendríamos que estar tomando hoy y qué tendríamos que estar exigiendo que se hiciera? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo no llegamos al punto del singularity y de que las máquinas nos dominen? Sí, la regulación es clave. La regulación es muy importante. Como ciudadanos también exigir que nuestros datos tengan un uso ético y privacidad. Pero también si no sabemos, si los ciudadanos no tenemos esta información o esta cultura de los datos y de la IA, pues no podemos exigir porque no sabemos el impacto que está teniendo. También es importante irnos acercando a esta tecnología, pero para aprender las habilidades y construir cosas que habiliten más eficiencia y en nuestra vida, que no solo es eficiencia, pero también darnos un break de esta tecnología. Un detox es importante y saber cómo la importancia de la información que les estamos dando a las empresas. Pues sí, pues ahí está algunas claves de la inteligencia artificial. A ustedes, a quienes nos ven, ustedes ya están usando la inteligencia artificial. ¿Les quita el sueño o les ha venido a aliviar mucho en sus tareas del día a día? ¿No se han metido? ¿Por qué no se han metido? Si son más grandes como yo, no como Eugenio, tenemos una barrera generacional con esto de la inteligencia artificial. ¿En qué tendríamos que estar pensando para aprovechar las capacidades que hoy tiene nuestra humanidad, aprovechando la ciencia y la tecnología? Pero ¿qué tendríamos que preparar para que esta no nos domine? Mientras, cuéntenme cuál es su experiencia con la inteligencia artificial. Eugenio, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente te puede preguntar más? Claro, @alexandria, Alexandria, como la Biblioteca de Egipto. Ese es mi emprendimiento que está basado en la personalización de la educación usando inteligencia artificial. Pues ya lo saben, sigan a Eugenio Salas para todas sus preguntas, sigan a Alexandria como la biblioteca de tiempos pasados donde estaban todos los fascículos para saber lo que tenemos que saber. Pregúntenle a Eugenio, pregúntenme a mí, @Chertorivsky. Y si nos quita el sueño la inteligencia artificial, démosle una pensada en cómo lo podemos reparar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ADN Noticias, Radio. Te hablamos con la verdad.